Yo me enfoqué, trabajo en la universidad, estamos a 150, 200 kilómetros de la arrocera más cerca, pero por una serie de causas me enamoré un poco del arroz y estoy trabajando desde hace 15, 20 años en este cultivo. Y me gustó este tema del potencial del rendimiento o las limitaciones del rendimiento y he estado profundizando en los últimos años este tema. Tanto es así que estamos dando un curso de posgrado últimamente que duran 75, 80 horas y voy a tratar de sintetizar un poco lo más vinculado a este tema en estos 30 minutos. Lo que a mí me atrajo un poco y fundamenta un poco la presentación y el curso este que doy en la universidad, esta relación que nosotros teníamos en el crecimiento de los rendimientos a través de los años, entre estos países que me parecen comparables como Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Brasil, que transitamos una etapa entre los 80 y los fines del 2010, en que todos íbamos para arriba, por decir así, y yo empezamos a notar en Argentina una decadencia ahí en el progreso respecto a los otros que seguían caminando hacia mejores condiciones productivas. Y puse la lupa ahí sobre los últimos años en lo que es rendimiento de nuestros países y tomé el caso más específico de Río Grande do Sul para comparar a Brasil con Uruguay y Estados Unidos. Y esos tres países en los últimos 12, 13 años vienen creciendo en rendimiento a una tasa cercana a los 100 kilos por hectárea por año. Mientras que nosotros en Argentina estamos estancados, y hoy podemos estar seguros de que estamos estancados, hace unos años tal vez no estábamos tan seguros, pero ya con 12, 13 años de productividades muy similares, en torno a los 6.500 y por debajo de los 7.000 kilos, no estamos viendo un progreso en nuestra productividad y eso es preocupante porque hoy tenemos una brecha contra nuestros vecinos y tal vez competidores en la producción de cerca de 2.000 kilos de ventaja, ¿no es cierto? Y un poco lo que yo me enfoqué a preguntarme qué pasa en Argentina, qué es lo que sucede, porque este estancamiento se ve en otros lugares y como decía Enrique, muchas veces está ligado a que uno se acerca a los techos biológicos, a los techos bioproductivos, como se da en California, por ejemplo, que se acercan a los 9.000 kilos de promedio, pero en nuestro caso no sabemos si es la situación. En otros casos el estancamiento se da porque se agotan las tierras o se agotan las condiciones de cultivo, o hay factores estructurales, sociopolíticos que afectan la toma de decisiones y entonces los rendimientos no progresan. Entonces, bueno, yo me hice una serie de preguntas de qué es lo que pasa, cuál es el rendimiento potencial, cuál es el rendimiento alcanzable en ese potencial, si hay brecha para crecer, cómo explicamos el rendimiento actual, cómo juega un poco cada uno de los factores de la producción, para ver por qué estamos en ese lugar y qué podemos hacer. Y primeramente les hago algunas definiciones para tener claro que siempre hablamos rendimiento, que es el rendimiento comercial, con la humedad comercial, el rendimiento actual, que es el rendimiento de una zona o de un país, que en este caso, y un rendimiento potencial, como dijo Enrique, que es el que se obtiene con las prácticas actuales o en las condiciones actuales de cultivo, sin que tengamos estrés biótico o abiótico con los recursos naturales del sistema que uno maneja actualmente. Y luego tenemos un rendimiento económico alcanzable o explorable, que normalmente se establecen en un 20 o un 30% por debajo del potencial, porque hasta ahí uno conviene hacer las inversiones o los gastos y todavía tienen un retorno o un margen positivo normalmente. Después están algo que a veces nos llama a confusión, que son los récords de los concursos de rendimiento o las situaciones muy puntuales. Entonces, bueno, parece que el rendimiento potencial en algunos casos puede ser mucho más elevado que el potencial que se conoce como un promedio de la condición que uno evalúa.
Y también tenemos para considerar que hay un rendimiento teórico. Si uno hace un modelo fisiológico y puede estimar la conversión de la radiación, del gas, del dióxido de carbono y cómo eso lo puede transformar en grano, los fisiólogos pueden calcular un rendimiento teórico que difícilmente se cumpla a campo, pero es un valor para tenerlo en cuenta. Y entonces después nos quedan las brechas, como dijo también Enrique, que puede haber distintas brechas, entre el potencial, entre el alcanzable o entre el que uno aspira, entonces, pero lo importante es que haya brecha para poder crecer. Si uno está en el techo ya no puede crecer. Entonces, redondeando, tenemos un rendimiento potencial que está definido por el lugar, la radiación que va a recibir y la fecha en que sembremos. Por eso la fecha de siembra es tan importante, porque va a determinar la oferta de radiación que va a tener. Y por supuesto la variedad o la genética que tenga esa planta para poder transformar esa energía en biomasa. Luego van a haber factores que van a impedir o limitar que ese potencial se alcance. Este potencial normalmente en el arroz no se alcanza porque hay limitaciones de riego, muchas veces, de suelo, condiciones específicas de suelo, faltas de nutrientes y en algunos casos las temperaturas extremas que hacen que tengamos baneo o algún otro problema que limite el rendimiento. Entonces ahí tenemos que tomar medidas de incremento para llegarnos o acercarnos al potencial. Y después hay una serie de factores que reducen el rendimiento, normalmente que son las plagas, las malezas, las enfermedades, los insectos, los roedores, las aves, que son los factores que deprimen el rendimiento y para los cuales nosotros tomamos medidas de prevención, de protección o de control normalmente para que ese rendimiento no decaiga. Y yo me enfoqué en Argentina, esta es la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, son las tres provincias más importantes que producen arroz en Argentina. Acá está mi universidad. La zona arrocera son estas más oscuras, la zona central es la más importante. Hay arroz hasta por acá arriba en Argentina, que son áreas menores, pero hay arroz. Y llega a haber arroz acá al sur cada vez menos. Y me enfoqué en esas tres áreas arbitrarias porque tomé los datos climáticos de la estación de Gualeguaychú, que está enfrente a Fraiventos, acá en Mercedes, que está cercana de Uruguayana, por decir así, y la estación de Formosa, que es una estación bien al norte, representativa de condiciones bastante más cálidas para nosotros, ya casi tropical. Y en esas estaciones climáticas tenemos disponibilidad de datos de 40 años o más. Y entonces, sintéticamente, ahí en esas podemos tener disponibilidad de radiación, temperaturas, y es bastante variable entre la zona sur, que se puede sembrar, hay un periodo posible de crecimiento de arroz de 150 días, limitado por las temperaturas básicamente, a la zona norte, donde tenemos alrededor de 240 días de posible cultivo, porque la amplitud térmica es más grande y los fríos son menores. Y la zona más importante tiene alrededor de 180 días donde el cultivo puede crecer. Y por supuesto el pico de radiación está dado en los meses sobre fin de año, principio de año siguiente. Entonces con esta disponibilidad de valores diarios de radiación, temperatura máxima, mínima, media, nosotros tenemos definidos los grados días que se requiere para el cumplir los periodos vegetativo, reproductivo, el llenado de grano, hasta el fin del ciclo. Y pueden ver ahí que, por supuesto, en la zona norte, ¿tengo volumen? En la zona norte los ciclos se acortan, en distintas fechas de emergencias que están simuladas acá con las temperaturas, salvo las fechas de siembra muy tempranas que pueden emerger en agosto. Los ciclos vegetativos corresponden a lo normal de la zona, pero a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra, los ciclos vegetativos, que la parte azul es lo que más se acorta, la zona sur puede tener ciclos de 130 a 140 días y la zona norte, con las mismas variedades de ciclo intermedio,
pueden tener en algunas fechas que el ciclo se cumple en 100 días o menos, ¿no? Y eso, bueno, va a determinar el periodo en que puede captar la radiación y transformarla en crecimiento. Porque, claro, la definición del rendimiento o la estimación del rendimiento es una ecuación que parece bastante difícil, pero no deja de ser una sumatoria de todos los días la radiación o el sol que hay diariamente, que puede ser interceptado por las hojas de las plantas y que puede ser convertida esa radiación en materia seca, o sea, en crecimiento, y cuánto de esa materia seca o de ese volumen de pasto vegetal que genera a partir de la radiación, finalmente, al final del ciclo, lo puede convertir en grano, que es el índice de cosecha. Entonces, para estimar el rendimiento potencial, además de saber la duración de los periodos, necesito saber cuál es la eficiencia de conversión, cuál es el índice de cosecha y cuál es la eficiencia de captura o de intercepción de la radiación. Entonces, bueno, la captura de radiación es fácil de determinar porque es una medición bastante sencilla dentro de todo y hay varios modelos que la pueden describir bien. Lo que no había mucho en nuestra región es cuánto de esa energía que capta el sol, la planta, la transforma en biomasa o en planta, digamos. Y un poco lo que yo hice acá en unos 20 ensayos, donde hacía ensayos de fertilización, donde veía altos crecimientos, alta tasa de crecimiento, rendimientos muy altos, tomé esos valores como potencial o alta productividad comparada con la radiación que estaba interceptando y pude calcular que la conversión de radiación en materia seca es de alrededor de 3,37 gramos por megajoule. Ese era uno de los componentes que necesitaba para hacer el cálculo de rendimiento potencial. Lo otro que necesitaba saber es cuánto es el índice de cosecha, que muchos lo toman alrededor del 55%, y bueno, las evaluaciones que nosotros tenemos de índice de cosecha son de alrededor del 53%, que es lo que yo tomé para hacer el cálculo de potencial. Todas las observaciones que en este transcurso de los últimos 10, 15 años he realizado son todas hechas en campos de producción comercial. Yo no tengo estación experimental en la universidad, no tengo arroz ahí, así que todo lo que hago es salir y ver qué pasa en el campo en producción real. Entonces ya tenía varios componentes para hacer los componentes necesarios para el cálculo. Lo que me faltaba saber acá es cómo nos afecta a ese rendimiento potencial las temperaturas extremas. Hay un trabajo muy interesante que se publicó hace poco, que hace una revisión del efecto de las temperaturas, y me gustó graficarlo en este sentido, desde el ciclo del cultivo, desde emergencia, macollaje, diferenciación hasta llenado, cuáles son las óptimas las temperaturas máximas, la mínima y la óptima, y ustedes pueden ver bien cómo la zona de confort del arroz, por decir así, o la amplitud de confort, que puede estar normalmente entre los 16 y los 35, a medida que el grano florece y llena el grano, esa zona de confort se achica bastante, y se achica bastante porque el efecto del frío sobre la antesis o el llenado sobre todo es más fuerte. Entonces, lo que yo miré acá fue, en principio, algo que nosotros tenemos, que ustedes acá en Uruguay deben tener, los efectos del frío en las etapas tempranas. Hay algunos antecedentes y los últimos años tal vez acá también se vio, que tanto insistimos en sembrar tempranos, sufrimos 2 primaveras frías en los últimos años que se notaron y deprimen un poco el rendimiento cuando tenemos frío en estado vegetativo. Pero más fuertemente nos afecta el frío luego cercano a floración, que nos provoca grandes baneos, y en el llenado, por supuesto, de los granos. Y en la zona norte podemos tener reducciones de rendimiento, pérdidas de fertilidad y esterilidad por exceso de calor cuando superamos los 33 grados. Así que con estos datos yo hice una estimación del rendimiento potencial en distintas fechas de emergencia para las 3 regiones estas arbitrarias que yo definí, y vemos, como se ve normalmente en esta zona central y sur,
que el crecimiento, el rendimiento tiene una fecha óptima y que luego hacia el final decae, que las fechas más tempranas no son las mejores normalmente y que se obtienen los mejores resultados en nacimientos de octubre, principios de noviembre, lo que sabemos. En la zona norte, que tenemos bastante más temperatura, es posible tener pérdidas de potencial de rendimiento en las emergencias de octubre y noviembre porque coinciden en estos ciclos con las temperaturas muy altas que provocan el baneo. Entonces tenemos como una primera época más temprana mejor y una segunda época que también anda bien. Es decir que acá en la zona más abarcativa, que es la zona centro, nosotros estamos teniendo un rendimiento potencial de entre 14 y 15 toneladas por hectárea. Que es un poco lo que estábamos apuntando a saber. ¿Cuál es el rendimiento potencial? Según los cálculos entonces estos y las mediciones que hemos hecho de campo, tenemos un rendimiento potencial en la zona norte de 12,2, en la zona central 15,7 y en la zona sur 14,8. Estos son los rendimientos promedios que se han alcanzado, de los mejores rendimientos que se informan en las redes de cultivares, que están en el orden de los 10, 11 mil kilos. Y otros antecedentes de otros países, como de Australia, que tienen calculado 18 toneladas y aún obtienen 14, Brasil hay un reporte de 16,4, hay rendimientos mejores que esto, por supuesto. En el delta del Ebro hay también una estimación de 16 toneladas. Hay registros de productividades de esta magnitud en China, 18 toneladas en producción. Y acá en Uruguay, bueno, los trabajos de Carrancela, que el primero dio 15,7 y el último que ha publicado alrededor de 14 toneladas. Y esta estimación, que está hecha por modelos fisiológicos, nos dice que es posible alcanzar de 20 a 22 toneladas. Ahora, las variedades que nosotros tenemos en Argentina, que sembramos, algunas de ustedes, como el Paso, alguna que viene de Brasil, otras que vienen de Brasil, como Taín, Irga, son estas las que estamos sembrando, y en definitiva estas variedades tienen un buen potencial de rendimiento, y no difieren tanto en su potencial realmente, y eso es lo que pasa en muchos lugares del mundo hoy, que el mundo se plantea que el progreso genético de las variedades de arroz no ha sido tan fuerte en lo que es potencial de rendimiento. Las variedades se están seleccionando para sobrevivir a los estrés que se le presentan en estos momentos, mayor contaminación, mayor presencia de plaga, distintos modos de cultivo, pero en realidad pasa en muchos lugares que el potencial de rendimiento de las variedades en los últimos años no ha aumentado grandemente. Nosotros tenemos en Argentina dos variedades que por eso se están destacando y se están sembrando mucho por alto rendimiento, como es la variedad de Intagurí, de alto rendimiento y calidad, y la otra variedad de Irga 424, que tiene muy alto también potencial de rendimiento. Pero no hay alto cambio entre las variedades. Así que en promedio las variedades nosotros en Argentina nos están rendiendo alrededor de 9.000 kilos y hay un potencial de mejora en el tema de híbridos, pero estamos enfocados en variedades porque prácticamente híbridos no tenemos mucha siembra en Argentina. Así que la situación actual es que tenemos un potencial teórico de 20 a 22 toneladas, un potencial alcanzable de 14 a 15, un rendimiento económico alcanzable que está entre los 10 y los 12 toneladas, un promedio que pensamos que puede estar entre las 9 y las 10 toneladas y con el rendimiento actual de 6 a 7 tenemos una gran brecha para crecer en Argentina y esa no es una limitación que sea genética, sino que es de manejo. Por eso es que rápidamente entonces vamos a ver qué efectos vemos nosotros. Como yo soy edafólogo de base, miren primero el suelo, y el suelo, el principal factor que nosotros nos saltó fue el pH. El pH del suelo, cuando se pone con cierta alcalinidad, superando los 6,5, 7, empiezan los problemas de emergencia, de logro de plantas, y normalmente cuando hay algo de exceso de calcio, a veces sodio, tenemos bajos estándares de planta que después macollan poco, crecen poco y siguen el ciclo con baja capacidad de crecimiento y ahí tenemos bajo rendimiento.
También cuando hay algo de salinidad, aunque no sea muy alta, que tenemos zonas, tanto en Corrientes como en Entre Ríos, bastante Santa Fe, zonas con algo de salinidad, el rendimiento en las zonas con más de 2 de conductividad o sodicidad, cuando aparece sodio, que ahí se mostró un ejemplo hace un rato, a medida que aparece un poco de sodio, tampoco le gusta al arroz, la alcalinidad, y con más de 8% de sodio intercambiable, hay depresión de los rendimientos. Esto es lo más claro que nosotros tenemos en lo que hace a limitaciones por suelo, cuando el pH es alto. Hay muerte de plántulas, hay baneo cuando hay salinidad, entonces eso nos da bajo rendimiento. El otro efecto que es difícil medir y que no hay muchos trabajos es cómo impacta el riego y el manejo del agua. Sobre todo en los ensayos a campo, seguir este concepto es bastante difícil. Entonces, bueno, yo tomé este trabajo que se publicó hace poco que evalúa el riego alternativo de secado, su efecto sobre el rendimiento, hace un metaanálisis, como le dicen ahora, junta todo lo que se sabe en el mundo, pero le doy interpretándolo de lo que nos pasa a nosotros en la chacra. ¿Por qué llegamos a la chacra y decimos este rendimiento no es el que debería ser? Y bueno, acá se rompió la bomba, ya se cortó el canal, acá se fueron de vacaciones los muchachos y no sé qué pasó, y siempre hay una parte que no se regó. ¿Cuánto nos cuesta eso que no regamos? ¿Cuánto nos cuesta esa pérdida de riego por un tiempo? Y según este trabajo, que analiza unos 520 casos, acá muestra, el rendimiento pareciera que no se pierde mucho, un 5%, baja mucho el uso del agua si uno retira, por supuesto, el agua, y la productividad del agua aumenta mucho. Pero claro, si uno empieza a desglosar esto con distintos suelos, cuando los suelos son con ligera alcalinidad, tener una secada puede costarnos cerca del 20%. O cuando tenemos suelos más pobres, de baja materia orgánica, puede costarnos más caro que el 5%, puede costarnos el 11% de pérdida de rendimiento. Y si la secada esta es una vez, una secadita en el periodo vegetativo o reproductivo, parecería que no cuesta mucho y no vamos a tener pérdidas importantes. Pero si tenemos varias secadas, tanto en el vegetativo como en el reproductivo, las pérdidas pueden ser importantes. Y lo otro que marca muy bien este trabajo es la intensidad. Una cosa es que el agua se vaya un poco o baje el nivel del agua y se vea un poco la tierra, y otra es que se seque. Cuando no hay agua libre en los primeros 15 centímetros, que es lo que muestra acá, o la humedad baja por debajo de capacidad de campo, o sea que hay humedad, si fuera otro cultivo andaría bien, las pérdidas pueden ser bastante importantes, del 20%. Y cuando se combinan estrés de agua fuerte con condiciones de suelo alcalino o de baja materia orgánica o muy arcillosos, esas pérdidas pueden llegar a ser del 30 o 40% del rendimiento. Lo otro que afecta es, nosotros tenemos en Argentina, sobre todo en Entre Ríos, riego de pozo y riego de aguas superficiales, y rotaciones de distinto tipo que en Entre Ríos se pueden realizar en alguna medida. Y cuando utilizamos agua de pozo, que tiene cierta cantidad de bicarbonatos de sodio, no mucho, pero el uso por más de 2 o 3 años seguidos hace que al tercer año que cultivamos arroz, regado con agua de pozo, se deprime bastante el rendimiento, y no por eso nadie cultiva arroz continuo con riego de pozo. Bien. Así que lo último que tenemos es que la incorporación de siembra directa como tal, o sea, no laboreo para gastar menos, es algo que se ha propiciado, y aparentemente también este otro metaanálisis que nos dice que el rendimiento no varía. Sin embargo, cuando uno cultiva arroz continuo, puede tener pérdidas significativas respecto al arroz que rota con algo que no sea arroz. Si a su vez uno hace siembra directa en suelos ácidos, pobres de nitrógeno, pobres de materia orgánica y pobres de fósforo, las pérdidas o la pérdida de rendimiento en siembra directa puede ser mayor. En lo que hace nutrición, que por ahí es lo que más tengo, pero no te lo voy a comentar, nitrógeno, cuando salimos y medimos nitrógeno en planta baja a medida que la planta crece, y hay un potencial, una curva potencial que es la que permite alcanzar los rendimientos máximos, y todas las mediciones que yo he hecho a campo
nos muestran que siempre estamos alrededor del 60% de la dotación de nitrógeno en planta, que debería ser la ideal. Así que ahí estamos lejos. Esto es un poco lo que mostró De Ambrosi, la eficiencia de uso interno. En lo que hace nitrógeno, estamos también de la media, esa ideal que dijo que alrededor de 68, 70, estamos recostados hacia la izquierda, así que estamos un poquito diluidos siempre, y solamente alcanzamos altos rendimientos cuando estamos de la media un poco para arriba, absorbiendo más nitrógeno por kilo de grano. En el caso de fósforo estamos bastante equilibrados también nosotros en Argentina, y en el caso del potasio, que era un nutriente que no le dábamos mucha importancia porque los suelos tienen más o menos potasio, vemos una gran dilución, dilución y falta de potasio en la planta. Esta es la medición de potasio absorbido al final del ciclo y el rendimiento que se obtiene. Lo otro que por supuesto nos deprime grandemente los rendimientos son las malezas. Las malezas, estas son las evaluaciones que yo hice en unos 150 casos a mediados de ciclo en diferenciación, que lo que quedaba sin maleza, con maleza, lógicamente eso baja los rendimientos, y las evaluaciones de fin de ciclo a cosecha, que lo que hice fue contar las gramíneas, las flores de capín prácticamente, que es lo que siempre aparece sobre que vamos a cosechar, por cada flor de capín que aparece en el metro cuadrado estamos perdiendo 200 kilos. Así que bueno, cuando uno tiene 2 o 3 florcitas cada metro cuadrado o más, se pierde bastante. Y comparando los casos de baja productividad, el percentil, el cuartil inferior con el cuartil superior de estos casos, que son alrededor de 200, me puse a ver qué diferencias tenían. Los que tienen más de 9.700 kilos de rendimiento, tienen algo más de plantas, algo más de macollos por planta, una interesante cantidad más de panojas, que se acerca a las 500, un baneo, granos vacíos similar, pero tienen más granos llenos y más granos totales, que hace que tengan una menor esterilidad significativa que los otros. El peso de los granos no varía, y el rendimiento aumenta a 10.000 kilos de promedio con mayor índice de cosecha. En lo que es los suelos, eso se logra en suelos ligeramente más ácidos, con menos salinidad, menos calcio, menos sodio, algo más de manganeso, menos boro, que en algunos casos sobra, con buen control de malezas, con densidad de siembra un poco más baja, con una utilización un poco mayor de nitrógeno y fundamentalmente también con una gran diferencia en lo que son las malezas presentes a la cosecha en gramíneas. Entonces, ya me marco un minuto y vamos a concluir que nosotros en Argentina tenemos entonces una productividad que está estancada hace más de 10 años en alrededor de 6 a 7.000 kilos. Tenemos claramente un potencial de rendimiento de 9 a 10 toneladas, eso lo obtienen algunos productores de forma regular y pareja y sostenida en los últimos años, en superficie importante, así que estamos convencidos que 9 a 10.000 kilos por hectárea es posible sacar. Los suelos en general son buenos para el cultivo de arroz y tenemos zonas donde podemos tener algo de salinidad, algo de alcalinidad, donde ahí perdemos plantas y tenemos baneo que nos van a deprimir los rendimientos. La fertilización nosotros las tenemos que aumentar un poco y en eso estamos, incrementando las dosis de nitrógeno y potasio, algo similar a lo que plantearon acá, y eso nos permite incrementar los rendimientos. El problema de maleza es cada vez más importante y más grande, creo que hoy es el principal problema que tenemos para enfocar, que deprime grandemente los rendimientos, y uno que por ahí no tenemos bien medido, que es muy importante, que pasa en todos lados, son las fallas de riego. Las fallas de riego que son perjudiciales, sobre todo cuando hay suelo de pH 7, bajo de materia orgánica, y esto incorporado a veces con un creciente también uso de la siembra directa, sin remoción, sin laboreo, en monocultivo de arroz, en algunos suelos poco fértiles también está reduciendo los rendimientos. Así que en síntesis, nosotros tenemos variedades de alta calidad y de alto potencial de rendimiento, con problemas bastante importantes en el manejo, control de malezas, baja fertilización con nitrógeno y potasio, con muy bajo uso de fungicidas en muchos casos, que explican este bajo rendimiento medio provincial, nacional digo. Y para eso, bueno, creo que lo que nos tenemos que enfocar en los planes de capacitación, extensión, investigación, fortalecer eso,
Desde la universidad nosotros estamos dictando un curso de posgrado para romper un poco las cabezas de los técnicos y que salgan a hacer cosas nuevas, a buscar mejoras, proponiendo ensayos y proyectos como el proyecto 10, que ha sido exitoso, el proyecto de acá Rompiendo Techos, el proyecto de Mara, que manejo de arroz para alto rendimiento de INTA Corrientes, y distintas actividades de capacitación y extensión que son lo que nos van a dar una salida para recuperar el estancamiento Les agradezco la invitación, espero que estemos los tiempos y estamos disponibles.